Voy a decir el Chapín Canalero, en este caso a Luis Solares, es nuestro invitado en esta oportunidad porque tuvo la oportunidad de estar ahí Rommel Fernández en la aciaga noche de el pasado martes, por todo lo que se dio, cómo se dio y en qué desembocó. Le agradecemos a José Pablo, su servidor, aceptar pues conversar con la gente acá en Contacto Deportivo, tipo conclusiones, así como tiene su programa un colega en la televisión internacional. Y hay algo, Luis, al saludarle, y qué bueno que esté de vuelta, que usted verdaderamente rescate de lo que pasó en el Rommel Fernández y globalmente de lo que había comenzado a dar, se había comenzado a dar en Puerto España en el Hassel y Crawford, o definitivamente todo, no sé si el término sea la frase de echarlo a la basura, pero que no sirvió, no funcionó, no cuajó. ¿Qué tal está? ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto saludarlo a usted, a José Pablo y a todos en Contacto Deportivo. Pues el aprendizaje que se le puede sacar nada más, Gustavo, porque no se pueden rescatar de aspectos tácticos, físicos, menos mentales. Es muy poco lo que se puede rescatar, más que tomarlo como un manual de cómo no plantear dos partidos contra rivales de jerarquía en la región. Y dentro de eso, pues eso lo vimos, se puede decir, juntos, esa debacle de estar 2-0 y, y terminar 3-2, repitiendo en algo lo del 2005, porque ahí se estaba 2-1 y se perdió igual 3-2. Eh, esa inadaptación o falta de a manejar partidos, cree que usted acaba de mencionar el aspecto mental. Lo hemos dicho bastantes veces con José Pablo, que esa parte no ha sido sólida en la mayoría de selecciones y a veces incluso en varios de los miembros claves de una selección, que son buenos jugadores, pero no tienen que acá la solidez para sostener situaciones que se presentan o que a veces se salen de lo que se pauta a nivel de técnico de circunstancias que puedan presentar los partidos. Digamos que Atena le podemos decir que todavía no termina de conocer la idiosincrasia del futbolista guatemalteco. Y Tena tiene que comprender no solamente por encima, es decir, no ser un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, sino que ir hasta el fondo, hasta la psiquis del jugador. Y ahí creo que todavía le falta muchísimo a Luis Fernando, tiene que rodearse de asesores desinteresados que realmente le puedan dar un buen focus group del futbolista nacional. Y se lo planteo rápido. A paridad de condiciones físicas, que contra Panamá y que contra Trinidad estamos en desventajas, creo que ahí está más que claro, pues alguien diría prevalecerán las condiciones técnicas. Pero si el planteamiento no está realizado para los diferentes escenarios que se puedan dar en el partido, es más, yo le podría decir, Gustavo, que Tena hasta se pudo haber sorprendido de tener tan tempraneramente una ventaja de 2-0. Y ahí es donde Guatemala no supo adaptarse a los roles. Y ahí sí viene el aspecto táctico de cómo Guatemala debió manejar los partidos y naturalmente viene el aspecto mental, sobre todo cuando se vuelven a repetir las historias. Y le voy a citar un ejemplo que usted con su muy buena memoria y con su vasta experiencia no lo podremos olvidar. En Puerto España, aquel momento cuando Gustavo Cabrera sale en el 2005, se tarda una enormidad la utilería para entregarle la camiseta que tenía sangre. Pues contra Panamá pasó una situación similar. Kevin Emanuel Ruiz sale porque tenía hemorragia y Guatemala estuvo casi, yo conté casi 3 minutos, 2 minutos 40 segundos con 9 hombres, cuando era sencillo. Era tener esa jerarquía de Nicolás Caguen de tirarse, de acusar una lesión muscular, de tener el partido hasta que su compañero saliera a flote. Entonces, esa parte mental, no solamente estar preparado físicamente, sino también saber cuándo utilizar las artimañas a nuestro favor, dejar esa inocencia por un lado, de aprender del pasado, de aprender de los predecesores de Tena, creo que es la que redunda que muy constantemente en la selección estamos repitiendo el pasado y no vemos un futuro. Entonces, de acá en adelante yo le llamo a esta etapa de Tena la bisagra. Acá es donde vamos a ver si Tena se casa con este universo, se queda con estos asesores o realmente él se logra reinventar ya sabiendo que hay jugadores que en determinadas circunstancias no sacan el pecho.
José Pablo, gusto saludarte. ¿Qué te aparece ahí en primer término, primera vez la parte de tu sonrisa para trasladarle a Luis directamente en cuanto a lo que te generó el partido, los partidos? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Luis Solares y a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, yo creo que queda más que claro que la selección perdió feo y eso nos duele a todos. Ahora no queda más que voltear la página y pensar en el futuro. Y me gustaría que nos pudiera analizar Luis en base a eso. ¿Cuál es o cuál considera que es la realidad de Guatemala futbolística? O sea, luego de sacar las conclusiones de lo que ha pasado en Nation League, tenemos un nivel similar con El Salvador, con Honduras, con Trinidad y Tobago, con Haití, con Nicaragua. ¿Cómo lo ve usted que puede hacer el panorama para Luis Fernando Tena ya de cara a la eliminatoria? Si nos alcanza o considera que no, que va a ser más peleado, que va a ser fácil, que hay gente que dice que debería ser hasta una obligación para Luis Fernando Tena clasificar. Yo viendo ya el nivel, ya tengo mis dudas realmente, incluso si en verdad tenemos la capacidad, porque bonito es soñar, todos queríamos ir a la Copa América, pero ya nos dimos cuenta en la práctica que no nos alcanza el nivel para eso. Qué buena pregunta, José Pablo, y siempre es un gusto saludarte personalmente y también por esta vía. Un saludo muy respetuoso para ti y tu trabajo. Has hecho una muy buena pregunta y yo quiero, antes de contestártela así rapidito, una de las cosas que a mí me motivó ir a Panamá es porque yo quería ir in situ a conocer la realidad del fútbol panameño. A eso quería ir. Gustavo, la noche de ayer que venía de Tocumen para la ciudad de Guatemala, me topé a dos emisarios de la Federación Trinitaria de Fútbol viendo el partido de Guatemala contra Trinidad y Tobago. Venían de haber estado en el Rommel Fernández y se trasladan a Porto, España. Yo creo que a nosotros nos falta un poco más de humildad. Me refiero a la industria en general de Guatemala, a los medios de comunicación, a los aficionados, a los dirigentes, a los jugadores y a los entrenadores. A todos los que hacemos esto. Nos falta un poquito más de abrir los ojos e ir a darnos cuenta que Panamá no solo es el crecimiento de sus legionarios, no solamente es el crecimiento de su infraestructura, no solamente es el crecimiento de una generación, de varias generaciones, y que ya es una realidad. Y que nosotros seguimos viviendo de la época de gloria y de antaño del fútbol de Guatemala. Pero la realidad de las cosas es de que nosotros somos un puñado de futbolistas contra una estructura, por citar la de Panamá, por citar la de Trinidad y Tobago. Trinidad incluso ya organizó un Mundial Sub-17 antes de que cualquiera en Centroamérica y fue la primera vez que lo hizo el Caribe después de Norteamérica. Entonces, tenemos que comprender que nosotros estamos compitiendo un poquito arriba del amateurismo contra equipos y selecciones que ya están buscando el profesionalismo. Entonces, desde ahí yo creo que nos vemos un poco ilusos al decir que Guatemala está hoy por hoy en el top 10 de la CONCACAF, porque ya no es así. Y lo mismo le pasa, muy similar el panorama de Guatemala con el de El Salvador, muy de la mano. Y hoy por hoy, Guatemala creo que no está en el top 10 de la CONCACAF. ¿Podemos hacer un buen partido y equiparar con algunas circunstancias? Por supuesto que un día de competencia cualquier cosa puede pasar, pero la realidad es que dicta mucho del presente. Y lo voy a ejemplificar con otra situación. Por ejemplo, platicaba con unos panameños y les decía, ¿saben ustedes que aquí jugó Joris Escobar, un guatemalteco en los 90? Y me decían, sí, jugó en el Sporting 89, que ahora se llama Sporting San Miguelito. El Sporting San Miguelito es gerenciado, el gerente del Sporting San Miguelito es Gabriel Gómez, apodado el Gavilán, que jugó en Europa, jugó varias temporadas en Portugal, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica, y que tiene mucha experiencia. Y me contaban que él está realizando la operación de un modelo no solamente de negocio con socios panameños y colombianos, sino además con una estructura de modelo de gestión, con academias, con fútbol amateur, con fútbol infantil, infanto-juvenil y con fútbol profesional. Entonces ya no estamos hablando de que solo es un equipo en Panamá, el Plaza Amador, el Tauro, sino ya son diversos clubes los que están ejerciendo un modelo de desarrollo integral. No sé si me explico. No es que solo sean los grandes como sucede en Guatemala. Entonces, y con la experiencia, porque eso es algo que nosotros no comprendemos, no visualizamos, que mientras el Gavilán Gómez jugaba en Europa, nuestros máximos referentes de Guatemala, salvo el Pescado, Dwight, y paremos de contar, Martín, y mucho,
Nuestros referentes estaban acá y no tuvieron ese mundo, ese conocimiento, que ya lo está pasando Panamá a una nueva generación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nosotros cada vez nos estamos rezagando y no es cuento chino de que nos están superando, ya nos superaron. Pero yo creo que eso queda más que claro. Luis, ¿por qué cree que no sale el futbolista guatemalteco? O sea, ¿es una cuestión de calidad, falta de técnica o por qué no hay un mercado futbolístico para el guatemalteco en el extranjero? Fíjate que acá te voy a contestar primero con una falacia que nos la estamos creyendo y nos la estamos mal creyendo. Y otra de las situaciones que yo fui a preguntar y a corroborar del dinero que están ganando los legionarios panameños. A alguien se le ocurrió inventar una mentira que el panameño sale por barato. Mentira. El panameño de calidad gana 3, 4 veces más que lo que puede ganar el mejor pagado en Guatemala. El mejor pagado en Guatemala. Por ejemplo, me dicen de un jugador que está en la segunda división no recuerdo si de la Liga de Arabia. Martínez, el que le provoca el penal Samayoa. Y me dicen que está ganando por seguridad, pero bastante arriba. O sea, les digo que el promedio acá en Guatemala puede ser $5,000. Pues él está ganando casi el triple en Emiratos. Entonces, el panameño no sale por barato. Tal vez sale a mostrarse por barato, pero luego amarra un contrato porque la calidad le ayuda. El nuestro sale, porque si nos ponemos a contar los últimos guatemaltecos que han salido en los últimos 2 años, Gustavo, es más de una decena, pero son ave de paso. Ave de paso que no logran consolidar un mejor contrato o dar el salto a un mejor club. Entonces, la respuesta es que a nuestros jugadores les falta calidad. Bueno, ahí ejemplos hay que recordar por diversas razones lo que le pasó a Rodrigo Saravia, lo que le pasó un poquito antes a José Carlos Pinto en la Liga Paraguaya, o incluso yo diría lo de Gordillo, porque Gordillo estuvo en 4 países, pero solo un torneo en cada uno y de regreso. Entonces, eso. Y aparte, recordar, Luis, que hay otros que incluso uno de ellos es hoy presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Jorge Rodas, al que le ofrecieron un mejor contrato acá en comunicaciones y se vino del San José Clash, hoy San José Airways. O sea, hay particularidades. Yo de los pocos que creo que han tratado de hacer eso y lo consiguieron, dejando a un lado lo de Ruiz, que es palabra mayor, fue lo de Dwight, que circuló por varios países, hasta le diría el nene Mayro Ignacio López Campoyo, en menor proporción, y también Martín Machón, por las realidades futbolísticas en México y en Estados Unidos que logró tener como su base. Aparte de que en España, ahí sí le ganaron los rusos, porque creo que sabe la anécdota que él ya estaba contratado, al técnico le ofrecieron 2 rusos, agarraron los rusos y a él lo indemnizaron con $60,000 porque ya tenía un contrato firmado. Bueno, retrotrayéndonos, ¿dio alguna explicación así razonable o el por qué, de alguna manera, Luis Fernando Tena, por qué provocó un mare magnum en cambio de alineación ahí entre uno y otro partido? Después del partido no la dio Gustavo, pero antes del partido sí advirtió que dadas las circunstancias iba a realizar varios cambios. Y durante la conferencia post partido, por ejemplo, se excusó que dadas las circunstancias del juego, las lesiones principalmente y la expulsión, ya no hubo oportunidad para darle un chance a Oscar Santis, quien no salió nada contento. Pues obviamente había tenido una buena participación contra Trinidad y Tobago y no vio ni siquiera minutos contra Panamá. Bueno, entonces, sí, eso sí lo había advertido. El asunto es que le iba a hacer algunos cambios, pero el acierto en ellos, a mí por la vía del WhatsApp me cuestionaba meter a Morales, que iba saliendo de lesión, no meter, por ejemplo, a Samayoa, que ya lo había colocado con algún protector en su brazo izquierdo en el partido en Trinidad y regresar con Gordillo. Y entre Gordillo y Ardón hubo un agujero ahí en el sector central izquierdo de la saga, pero tremendo en el primer tiempo. Eso, aquello era como aquella frase popular, Pedro por su casa, quien quisiera circular por ahí lo hacía, aparte de la mala entrega en la salida con el balón.
Eso creo que es Sí, un déficit, pero pavoroso por la reiterada ocupación de eso o ocurrencia de eso, en este sentido de que pasaba una vez, pasó dos y muchas más. Ahora, sí, toma, ajá. sí, adelante. No, yo le quería complementar con eso algo que a mí francamente me preocupa, porque a diferencia de Panamá, por ejemplo, que Panamá, nosotros contamos y nos sabemos hasta de memoria las historias de muchos legionarios nuestros y también las penas que han pasado, eh, pero Panamá, o sea, tiene más de 100 legionarios, Gustavo. O sea, no es casualidad. Nosotros todavía en Guatemala, lo digo con mucha honestidad porque venía platicando con algunos aficionados, muchos de ellos que tengo más de 20 años de conocerlos en el fútbol, y porque al final en Guatemala casi que es la misma gente que va a los estadios. Y entonces me decía Marlon, a quien le mando un fuerte abrazo, ahora abogado, en algún momento fue dirigente de la Porra de Comunicaciones, me decía, es increíble la cantidad de jugadores que tienen Pero no es ellos. el otro Marlon, ¿no? ¿Sí? No, Marlon Pacheco, le mandamos un saludo al buen alfalfa. Y Para especificar. Ah, bueno, para los han ataco especificar, con el otro, fix. no, totalmente. Es Pero un Gustavo, ZT así, pero tremendo. sí, pero digamos que aquí hay una cosa bien importante. Nosotros no tenemos mucho de dónde echar mano y de dónde dejar fuera. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención algo, yo entiendo a los entrenadores y claro que respeto el trabajo de ellos porque toman las decisiones sin el afán de equivocarse. Pero Luis Fernando Tena le tiene más confianza a Nicolás Samayoa, quien entró claramente por sus movimientos y por lo que visualizamos, con una especie de vendaje o casi tipo yeso en el brazo. Esto es fútbol y el fútbol es un deporte de contacto. Versus Kevin Emanuel Ruiz, que Kevin Emanuel Ruiz era la tercera opción de Tena. Y es increíble. Pero Kevin Ruiz, los minutos que entró, Guatemala jugando con 10, tuvo una actuación respetable. Entonces, me llama mucho la atención cómo Tena tiene considerado primero a Gordillo o a Samayoa, que antes a Kevin Ruiz del equipo campeón titular, jugador con mucha experiencia, fue campeón en Suchi, en Malacateco, ya ha estado en otros procesos de selección. Ahí yo creo que el ojo de Tena y el tacto de Tena se equivocó. O sea, ahí sí es absolutamente responsabilidad del entrenador y en su momento, por ejemplo, se lo decía el propio Amarini. Amarini, ¿usted cómo prioriza a Darwin Lom, que ha jugado en los últimos 3 meses 2 partidos y deja en el camino jugadores que vienen activos? Entonces, son esas confianzas que los entrenadores les tienen a los jugadores, pero yo desde ningún punto de vista puedo compartir que un jugador que no está bien de su brazo pueda hacer más que alguien que esté entero y que esté jugando. Y sobre todo acá traigo unas palabras de Hugo Almeida, que Hugo Almeida decía que en Guatemala es, salvo excepción, la mayoría de jugadores son de un nivel parejo. O sea, no hay un Beckenbauer contra un Kevin Ruiz. No sé si me explico, Gustavo. Entonces, si un Sí, sí. jugador está físicamente bien, creo que de por sí Tena ahí le erró mal. Y se ve claramente que fue factor determinante la lesión de Nico, más allá de su mala técnica, en el penal, que independientemente no hubiera sido penal y no hubiera habido expulsión, Panamá de cualquier forma nos hubiera pasado por arriba. Y no sé por Hagen antes de equivocarse con el tercer gol y todo eso y las fallas de ellos con remates, pero malísimos. Saber que estaríamos comentando a esta altura. Usted habría ayudado a traer una canasta con las pelotas de gol, de plano. Eh, ya para concluir, Luis, no sé si José Pablo tenga alguna otra inquietud, pero hablando de ese término de confianza y casarse con algunos, otro ejemplo, no sé si coincidamos, es lo de Carlos Anselmo Mejía, fijo otra vez de titular, y eso le tardó un poquito porque en el primer tiempo nos desdibujamos en una forma impresionante, aunque él dice, el técnico dice que trataron de hacerle la oposición, pero creo que cuando ya llegó el primer gol ya esa oposición con malas maneras técnicas casi que desapareció. Esfuerzo en el campo, ok, pero esfuerzo estéril, etcétera. Correr casi detrás del balón y de los rivales, pero ya lo tenía otro, etcétera. Una cosa en el aspecto del timing, pero desafortunado en todo sentido. Entonces,
Eso contrastando con que ya mencionó que vas a producir convocatorias de otros para lo que viene más cercano, que será el 11 de noviembre contra Jamaica. Pero con lo que usted acaba de decir de la frase de Ever Hugo, de que todos son parejos, quiere decir que los que puedan venir no van a ser potencialmente, no van a ser un revulsivo así tan notorio y marcado. En eso yo tengo que ser muy coherente a mi alocución y no creo que haya una significativa diferencia. Ahora, usted, Gustavo, lo conoce muy bien, no solamente en el fútbol, sino en la vida. Uno va ganando etapas y experiencias. Yo no puedo exigirle el mismo rendimiento por llamarle a Kevin Ramírez de Malacateco, que vaya a jugar su primer partido con Guatemala, a un Carlos El Cuilapa Mejía que lleva más de 30 y que debutó hace casi una década en la selección. Es decir, es mejor jugársela con Kevin Ramírez, son diferentes puestos, claro está, porque con él podemos tener la esperanza de que pueda explotar en la Selección Nacional de Guatemala y mostrarnos todavía su mejor versión. Pero yo, la verdad, Gustavo, me voy a la lógica futbolística y de vida, y creo que hay jugadores que en la Selección de Guatemala ya nos mostraron su máximo nivel. Y hay que dejar algo bien en claro acá, Gustavo, que me gustaría decirlo. Yo creo que a Tena le pasó factura. Tena puede ser medallista olímpico, puede serlo, medallista olímpico, pero yo creo que jugar en Panamá y jugar en Trinidad y Tobago le pasó factura. Los mexicanos, ellos no conocen el fútbol trinitario, ni conocen el fútbol panameño. Y yo creo que a Luis Fernando Tena le pasó factura ir a jugar al Rommel Fernández, le pasó factura ir a jugar al Wesley Crawford. Bueno, y eso, recuerda un poco lo de asesores directos, tiene mínimo 3, porque ahí está Chava Reyes y en menor proporción Marvin Cabrera, que Chava es el que grita y hace de todo para ver si se puede cambiar algo en el campo. Lo de Marvin Cabrera, que es así, decimos en términos populares, la melcocha ahí que se pegó directamente, y en menor proporción lo que es la Chula Gómez, que hace un papel de estar ahí en la banca, pero creo que menor en el grado de influencia sobre el director técnico. ¿Tenés algo más, alguna inquietud, algún comentario ahí respecto ya para concluir esta charla que le agradecemos la haya producido Luis? Sí, 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 claro. Yo creo, Gustavo también y Luis, que en parte obviamente Luis Fernando Tena ve el fútbol un poco desde su punto de vista que de alguna forma es privilegiado, ¿verdad? Porque cuando él dirige, en este caso en México, para México obviamente cualquier otro equipo del Caribe o de Centroamérica es fácil, es sencillo, o sea, puede que haya alguno que se le pueda complicar un poco más, pero no lo ven con un alto grado de dificultad. Y él en algún momento dirá, bueno, un amistoso, un fogueo con Trinidad y Tobago, con Panamá, con Jamaica, él lo debe de ver muy parejo porque para México es una obligación ganar a cualquiera de esas selecciones, ¿verdad? Yo incluso lo decía en el programa de radio, qué bonito tener una selección como la mexicana que le pueda dar el orgullo de jugar de tú a tú a Alemania, o sea, ¿cuándo Guatemala va a poder ser capaz de algo así? O sea, aquí hay que entender que hay diferencias, ¿verdad? Hay niveles. Nosotros podemos jugar de tú a tú así con Nicaragua, pero pensar en jugar con Alemania o con una selección de ese nivel, o Canadá o Estados Unidos, y poder hacer un partido así de decente o de parejo, me parece complicado, me parece difícil. Luis, en su análisis hay que pensar en el futuro. ¿Qué jugadores, qué futbolistas cree que dentro del universo de la Liga Nacional puedan ser llamados o tomados en cuenta para selección, que no hayan sido tomados en este proceso? ¿Cree que hayan más nombres o Luis Fernando Tena se tendrá que casar con lo que hay, con lo que ya hemos observado? Sí, yo creo que aterrizando lo que te decías, porque es muy importante lo que mencionas, José Pablo, un carro del año lo puede manejar cualquiera. Cualquiera puede manejar un buen carro del año, hasta con cámaras ahora que trae. Pero yo creo que un carro bastante desgastado, que casi necesita un overhaul, lo tiene que manejar un piloto que se adecue más a las malas carreteras, a los malos vehículos, y que a partir de ahí saque provecho. Y creo que Tena todavía no ha terminado de hacer esa metamorfosis. Es muy cierto. Con México no hay que preocuparse en muchos aspectos porque son jugadores preparados en una gran formación y que constantemente son profesionales. Eso es muy entendible. Ahora, con Guatemala hay muchos aspectos por mejorar, pero por ejemplo,
aunque a algunos quizá no les guste mi comentario, yo creo que en Guatemala no debió haberse dado el lujo de dejar a Antonio Jesús López en su mejor momento. Si lo mantuvo en el peor momento, es un poco contradictorio que en su mejor momento lo dejó fuera. Arquímedes Ordóñez. Creo que Arquímedes Ordóñez Guatemala debe buscar darle el escenario y casi que convencerlo para que logre jugar con la selección de Guatemala y creo que nos puede dar una buena mano. Y sobre todo, respetar los buenos momentos de los jugadores de la Liga Nacional, porque creo que me llama la atención, Gustavo sabe más que yo de esto, pero no sé por qué en algunos momentos los jugadores de Guatemala siento que se acomodan muy rápido, cuando ya tienen casi seguro una convocatoria a la selección. Entonces, es como premiarlos por no estar haciendo bien las cosas en sus equipos, porque eso también hay que decirlo. Los mejores jugadores de la liga, si hacemos un top 5 de los mejores jugadores con mejor presente, creo que no estaban en la selección nacional. Y eso realmente es preocupante porque entonces significa que los que están arriba no van a seguir manteniendo ese pie en el acelerador para seguirse esforzando. Pues creo que le vendría bien a la selección de Guatemala José Carlos Martínez, dar descanso, por ejemplo, a Darwin, probar incluso en partidos en los que no esté Rubio Méndez Rubín, entonces darle oportunidad a jugadores como Calderón, ya sabemos lo que es capaz de dar Morales y Ardón, pero no vendría nada mal. Jiménez, que tuvo poquitos minutos, se puede decir muy poco de él, pero tratar de darle ese espacio a los jugadores como Kevin Ramírez, ¿verdad? Esos jugadores que actualmente el Cookie Lemus, que está en Achuapa, que no solamente mete goles, sino que además es un jugador importante. Si llamó, por ejemplo, a Chema Rosales, creo que podría darle la oportunidad a otros jugadores, pero principalmente a jugadores que en la curva de rendimiento vayan acompañados no solamente de buen rendimiento actual, sino que su edad les pueda permitir llegar al próximo año en una buena curva de rendimiento. Entonces yo creo que ahí sí vamos a requerir un poquito más de compromiso de Tena para poder... Iván Franco Sopeño hasta lo hizo, jugó un partido contra Cuba con jugadores alternativos. Ever Almeida jugó 2 partidos, uno en Japón y otro en Estados Unidos contra Nicaragua. En Nicaragua ganó y contra Japón es un partido decente. Yo creo que sí hay un nivel en el que Guatemala puede generar que presionen a los jugadores que actualmente están para que mejoren su nivel y para motivar a los que vienen atrás de tratar de ganarles un puesto. Pero si Guatemala se mantiene con estos jugadores, vamos a seguir en este conformismo y en esa frasecita que se nos pegó ya de muchos años, Gustavo, en esa zona de confort, porque ya muchos casi que se sienten, no me gusta decir esta frase, pero se sienten asegurados o vacas sagradas en la selección. Muy bien. Bueno, pues yo en algunos el punto inicial de su tema, yo sí soy tajante. En el caso de Antonio Jesús López en selección, para mí ha hecho poco o nada. O nada. Claro. Incluso José Pablo estaba molestísimo que le dieron el 10 desde el principio. ¿Cómo es posible que entra, pum, el 10? Y en el caso de Arquímedes Ordóñez, yo sí no le ruego a nadie. Definitivamente eso me enseñó mi abuelo y yo sigo mucho las pautas de mi abuelo porque me han sacado adelante en la vida. Y lo de Arquímedes ya se le chinchineó, se le llamó, incluso al regresar el técnico dijo que se le va a volver a llamar. Yo ya lo hubiera mandado a volar por mucho que pueda tener influencia o buena influencia de la selección, porque jugar para la selección tendría que ser lo máximo para usted, para cualquiera. Para todos. Y para ellos que son privilegiados por el nivel que llegan a alcanzar o por la serie de situaciones que les llevan ahí, tendría que ser, de verdad, como dice, sacar el pecho porque están portando el azul y blanco de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Luis, de verdad, por el espacio que nos ha concedido acá en Contacto Deportivo. Hasta una futura oportunidad. Con el placer de siempre, Gustavo. Gracias a usted y a José Pablo y en especial a todos en Contacto Deportivo.